Argentina está especializada en producir soja y maíz, pero estos cultivos tienen insectos plaga que se alimentan de ellos bajando el rendimiento. Y hoy les voy a hablar de uno de estos insectos, que es la chinche de los cuernos o Dichelus furcatus. Esta chinche, históricamente, era una plaga secundaria de soja, pero en los últimos años, gracias a la siembra directa, que deja rastrojos, es decir, restos vegetales sobre el suelo, esta chinche encontró un lugar donde refugiarse y pasar el invierno. En primavera, cuando aumentan las temperaturas, la chinche se activa y se encuentra con plántulas de maíz. Y se ve atraída hacia ellas y se alimenta de las plántulas, bajando la cantidad de plantas por metro cuadrado. Y se convirtió en estos últimos años en una nueva plaga de maíz. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos fue cómo las chinches reconocen a las plántulas de maíz como una fuente de alimento. Y cuando nosotros tenemos adelante, o tenemos que decidir qué vamos a comer, el olor es algo muy importante, el olor de la comida. Y en los insectos pasa exactamente lo mismo. Entonces, nos preguntamos si los compuestos volátiles, es decir, los olores de las plantas, eran los que eran las claves que utiliza la chinche para reconocer a sus fuentes de alimento. Para esto diseñamos una serie de ensayos de comportamiento donde vimos que efectivamente era así, que la chinche utiliza las claves volátiles para orientarse hacia las plántulas de maíz. No solamente esto, sino que vimos que la chinche era capaz de distinguir diferentes variedades de maíz que difieren en la composición química de sus volátiles. E incluso vimos que responden a compuestos volátiles específicos. Le pusimos solamente este compuesto y las chinches van para ese lado. Pero no nos quedamos solamente con esto, sino que fuimos al campo para ver dónde está la chinche cuando no hay ni soja ni maíz. Hicimos muestreos durante 4 años seguidos en distintas temporadas y vimos que la chinche está asociada a algunas malezas. Elegimos las malezas que encontramos, hicimos ensayos de preferencia también, y vimos que habían algunas malezas que las chinches prefieren incluso más que el maíz. Y ustedes se pueden preguntar, ¿para qué nos interesa saber hacia qué compuesto se ve atraída la chinche, o qué le gusta, o cómo se comporta? Esto serviría para para desarrollar nuevas estrategias de manejo. Así, por ejemplo, darles estímulos a las chinches que las atraigan y poder controlarlas de manera local. Esto, por un lado, reduciría la cantidad de insecticidas que se aplican, disminuyendo la contaminación ambiental, y por otro lado también protege a los insectos que son beneficiosos o los que no les hacen nada a los cultivos, que no los afectan. Eso es todo.